Bien, vamos a comenzar con la explicación del tema de las aguas de las asignaturas sociales de primaria. Deja que coloque esto aquí. Bien, al hablar de este tema de las aguas tenemos que nombrar la hidrosfera. La hidrosfera es una de las capas de la Tierra. Al igual que tenemos la atmósfera, que abarca todos los gases que rodean la Tierra, donde se encuentran los fenómenos atmosféricos, tenemos la hidrosfera. La hidrosfera se divide en las aguas continentales y las aguas oceánicas. Las aguas continentales son aquellas de agua dulce, lógicamente, ¿no? Y las aguas oceánicas son aquellas de agua salada, que abarcan pues casi el 90%, ¿no? de las aguas, bueno, más del 90%. Entonces la hidrosfera, aguas oceánicas, aguas continentales. Estas aguas presentan un ciclo, por eso llueve, por eso se evapora el agua. Ese ciclo se da lugar entre la atmósfera y entre la corteza terrestre. Entonces vamos a dibujar aquí un mar y una montaña. La primera fase de ese ciclo sería la evaporación de esa agua. Pasa de estar en estado líquido a estar en estado gaseoso, en vapor. Pues se evapora, no tiene por qué ser en el mar, sino también puede ser en un lago que hay aquí, dando lugar a las nubes. Bueno, espera, ese es el primer paso, evaporación. El segundo paso sería la condensación de ese vapor de agua, dando lugar a las nubes. El tercer paso sería la precipitación de esa agua, ya que el propio peso de las gotas, de esas pequeñas gotas de agua que en un principio era vapor, el propio peso de estas al condensarse, pues genera la precipitación. Precipitación sobre el continente o sobre el océano. Da igual, si es sobre el continente, termina fluyendo por los ríos, llegando a un lago o al océano. Y entonces ya ese sería el último paso, termina cayendo el agua. Entonces tenemos, el primer paso sería la evaporación, el segundo la condensación, el tercero la precipitación de ese agua que antes estaba en nube, y el cuarto sería el retorno de donde estaba. ¿Por qué se le llama ciclo? Porque es un proceso de constante retorno. Siempre el agua vuelve a su lugar de origen. Bien. Ahora vamos a comenzar con las aguas oceánicas. Vamos a dividir la explicación tanto de las aguas oceánicas como de las aguas continentales en un primer lugar. Los elementos por los que la constituyen, sus capacidades transformadoras del medio, y eso es un añadido mío, por el nivel de contaminación que tienen debido a las actividades humanas, porque debemos adecuarlas. Entonces, en las aguas marinas tenemos tres elementos. En las aguas oceánicas tenemos tres elementos: un oleaje, unas mareas y unas corrientes marinas. El oleaje son movimientos en la superficie del mar provocados por el viento. Las corrientes, pues son los movimientos de esas aguas producidas tanto por las diferencias de temperatura como por el propio movimiento de la Tierra. Y luego tenemos las mareas. Las mareas se producen
por el efecto, por la propia gravedad de la Luna. Entonces, si la Luna está colocada aquí, y estamos en este punto de la Tierra, la Luna atraerá, de alguna manera, toda el agua hasta este punto. Entonces aquí tendríamos marea alta y aquí tendríamos marea baja. La marea no suele... Las mareas bajas a lo mejor no suelen sobrepasar unas diferencias de 2 metros entre marea alta y marea baja. Suele ser en torno a 1 metro y pico, 2 metros. Y si la Luna llega a estar aquí, pues aquí sería marea alta y aquí marea baja. También voy a destacar respecto al oleaje que no solo depende... Bueno, cortar. Ahora los efectos transformadores de las aguas marinas sobre el medio. Pues esos efectos transformadores estarían protagonizados sobre todo por el propio oleaje. El propio oleaje es el que termina de alguna manera moldeando las costas, formando playas de arena, convirtiendo acantilados en playas, ¿no? Eso depende siempre de la rompiente. No es lo mismo una ola que... cortar aquí. A ver. Ahora vamos con los efectos moldeadores de las aguas marinas. Básicamente, pues moldear el terreno mediante el oleaje, ¿no? La ola termina rompiendo una y otra vez contra la costa, formando, pues siempre tiende a formar las playas de arena. Básicamente es el efecto moldeador del terreno. Y después, la contaminación debido a la actividad humana. Pues en las aguas marinas hay que destacar que sí que hemos repercutido mucho a la propia biodiversidad. Porque todos los plásticos, todos los botellas, etcétera, que tiramos hoy en día en la calle, etcétera, terminan llegando al mar. Incluso tengo aquí algunas imágenes. ¿Ves? Estos son algunos de los efectos que tienen todos esos plásticos que tiramos al mar. Esto es una tortuga. Y esto pues es el fondo oceánico. Creo que en el mar Atlántico. Todo esto son neumáticos de coche. E incluso hay una isla que sí que está en el mar, creo que está en el mar Atlántico, que está formado solo por el plástico que tiramos nosotros en nuestro día a día y que termina llegando a los fondos marinos, etcétera, y que las propias corrientes las terminan acumulando en unos determinados lugares y al final no somos ni conscientes de ellos, se acumulan ahí y ni aparecen en noticias ni aparecen nada. Incluso si lo buscas, yo lo busqué en internet para dar la clase y casi ni me salían imágenes. Está como camuflado, ¿no? Para que no seamos conscientes de ello. Ahora vamos a comenzar con las aguas superficiales. En las aguas superficiales tenemos con las aguas continentales, perdón. Con las aguas continentales. Las aguas continentales se dividen en las aguas superficiales, que son los ríos y lagos, y las aguas subterráneas. Vamos a hablar de los ríos, ¿no? Los ríos. Vamos a volver a hablar de la misma manera. Elementos de un río, el efecto moldeador sobre el paisaje y la contaminación del hombre sobre este. Bien, el río se divide en 3 partes.
A ver si se... Tiene un curso alto, que es donde se produce la mayor parte de la erosión, un curso medio, es más bien de rastre, más bien se arrastran esos sedimentos que se han erosionado en el curso alto, y un curso bajo donde se depositan estos sedimentos ya cuando desemboca el mar, formando deltas, etcétera, es la desembocadura del río. Entonces tenemos, ahora vamos a por los efectos moldeadores. Tenemos que el río es uno de los elementos más moldeadores dentro de lo que es el agua continental. Bueno, básicamente sería ese el río, porque es capaz de erosionar las propias cañadas. Un ejemplo sería a lo mejor el cañón del Colorado. El agua ha ido erosionando de tal medida que se ha formado un cañón, ¿no? También tenemos que destacar que que los ríos tienen afluentes, que son otros pequeños ríos que desembocan en el río. Y ahora, como los efectos contaminantes del hombre sobre los ríos, pues básicamente sería pues el tirar todos los tipos de basuras que terminan siendo arrastrados por estos, ¿no? Ahora vamos a las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas abarcarían pues los acuíferos. Los acuíferos se forman por la filtración del agua de la lluvia, llega al subsuelo y se termina acumulando en depósitos de agua subterránea. Aquí tengo una imagen de... A ver si la tengo. Bueno, no la tengo. En depósitos de agua bajo suelo, ¿no? Efectos moldeadores de los acuíferos, pues pocos tienen. Simplemente decir que muchos riachuelos, incluso ríos, su fuente de alimentación suele ser un propio acuífero que ha ido acumulando, pues son de grandes dimensiones, que acumulan el agua de la lluvia a lo largo del tiempo, y esa agua se termina escapando por algún lugar, dando lugar al nacimiento de un río, o un torrente, o lo que sea. Efectos contaminantes de la acción del hombre. Pues hay que destacar que cuando se contamina un acuífero, no es fácil de su descontaminación, ya que la renovación del agua de un acuífero es muy lenta. Así que si se termina por contaminarse, se tendría que esperar muchísimo tiempo para que se renovara esa agua y se rellenara con agua limpia, ¿no? De la lluvia. Aquí, por ejemplo, tenemos que destacar que muchos acuíferos y pozos están cerca de la costa. Entonces, un efecto que se produce es que siempre se termina consumiendo ese acuífero más agua de la que dispone, y termina por ir vaciándose a un ritmo considerable. Y al no darle tiempo por rellenarse de agua de la lluvia, pues termina habiendo filtraciones de agua del mar en el propio acuífero. Entonces ya ese acuífero sería inservible, ¿no? Porque ya sería necesaria una desaladadora para su consumo. Al igual que muchas veces las propias zonas de cultivo, etcétera, terminan por contaminarlos. Se forman grandes acumulaciones de nitratos. Esos propios nitratos son los que traen consigo todos esos los fertilizantes, etcétera, que utilizan en los cultivos y terminan filtrándose
al acuífero y se produce su contaminación. Bueno, ahora vamos a... Ya hemos hablado de las aguas oceánicas, que son los mares, océanos, etc. Ya hemos hablado de las aguas continentales, que están las superficiales, que son los ríos, lagos. Y las subterráneas, que son los acuíferos. Ahora vamos a las diferentes vertientes que posee España, de las vertientes de España, ¿no? De los ríos. ¿Qué es una vertiente? Pues es un terreno formado por varios ríos que desembocan en un mismo mar, cuyas cuencas, o sea, su transcurso desemboca en un mismo mar. Así tenemos, en España tenemos 3 vertientes. Voy a intentar dibujar la península ibérica. Bien, estaría la vertiente cantábrica, que es la vertiente la más pequeña. Después estaría la vertiente atlántica. Sería toda esta de aquí. Y después estaría la vertiente mediterránea, que sería esta. Entonces, mediterránea, atlántica y cantábrica. Por el propio clima de los lugares se puede deducir cómo serán estos ríos. En Cantabria tenemos que estar en los picos de Europa. Entonces sería terrenos, y además está al norte, por lo tanto hay precipitaciones, serían terrenos abruptos y con bastante humedad. En el Mediterráneo no tenemos ninguna topografía accidentada, casi, ¿no? Y además suele ser, el clima mediterráneo suele ser como bastante seco. Y en el Atlántico tiene que ser que si llueve, pero por lógica deducimos que serán ríos largos. Aquí tenemos Portugal. Ríos largos porque la propia vertiente se encuentra como casi en el centro de la península. Entonces serían ríos largos, que desembocarían hacia el Atlántico. Entonces vamos a empezar con la explicación de cada una. A lo mejor hay una cosa que no ha quedado claro de los ríos, pero que debemos saber para la explicación de esto. El caudal del río, perdónenme, creo que no lo expliqué antes. El caudal de un río es la cantidad de agua que lleva. El cauce es el terreno por el que circula esa agua. Y después la cuenca es el terreno por el que discurre el río principal junto a sus afluentes. Entonces vamos a ver, tenemos caudal. Caudal es toda el agua en conjunto que va por el río. El cauce es por donde discurre el río. Y la cuenca es el conjunto del terreno formado por el río principal y sus afluentes. Entonces, caudal, agua que va por el río. Cauce, por donde discurre el río. Y la cuenca es el terreno, ¿no? El terreno de influencia del propio río, donde recoge el agua. Entonces, el caudal de la vertiente cantábrica va a ser abundante, porque es la vertiente que está más al norte de la península y por lo tanto van a haber más lluvias. Va a ser un caudal abundante, bastante agua,
irregular durante todo el año, ¿no? El curso, su transcurso, pues lógicamente va a ser corto, no es una vertiente muy grande, abarca esto aquí. Entonces, sobre todo, son ríos cuyos afluentes o los propios ríos parten de los picos de Europa. Sobre todo eso es una de sus fuentes de agua y las montañas periféricas de los picos de Europa. Y suelen ser ríos cortos, con bastante inclinación por el propio relieve, que desembocan en el mar Cantábrico. Entonces tenemos que tienen un caudal regular y abundante, porque llueve mucho. Un curso corto y con bastante pendiente. Y las cuencas, el propio terreno, ¿no? Suelen ser pequeñas. Suelen ser cuencas bastante pequeñas. Básicamente la vertiente cantábrica se caracteriza por ríos cortos, con bastante erosión, porque es un pendiente inclinado, y todos desembocan en el mar Cantábrico, lógicamente. Ahora vamos a la vertiente atlántica. La vertiente atlántica suele ser ríos largos. Destaca el Tajo, que es el... A ver. Que nace en el sistema ibérico. El sistema ibérico es todas esas formaciones montañosas conjunto a la meseta que están en el centro de la península. Y desemboca en el mar Atlántico. Pasa por Portugal y desemboca en el mar Atlántico. Algunos de sus afluentes son el Jarama o el Alagón. Aquí están en la vertiente atlántica, están los ríos más conocidos como el Miño, el Duero o el Guadalquivir, que son ríos bastante largos y con caudales regulares durante todo el año. También destaca la presencia de barrancos, que lógicamente solo llevan agua cuando llueve. Y ya está, el río más característico es el Tajo, como ya hemos dicho. Luego la vertiente mediterránea es la vertiente más seca de las tres vertientes. Y casi el río que tiene más caudal durante todo el año, o sea que transcurre agua durante todo el año, casi el único es el Ebro. Que... aunque es un río con bastante contaminación, ¿no? Porque pasa incluso por Barcelona, termina bastante contaminado. Entonces, excepto el Ebro, suelen ser ríos cortos. Y ya que aquí no tenemos tampoco sistemas montañosos de gran magnitud que alimenten esos ríos, entonces suelen ser ríos cortos y con caudales, sobre todo en la época lluviosa. En verano no suelen llevar agua. Algunos ejemplos son el Segre o el Jalón, que son ríos que no tienen caudal durante todo el año. Bueno, ya terminas la vertiente. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos dado. Entonces, ¿dónde está el borrador? Vamos a estructurarlo bien. Entonces hemos dicho que donde la hidrosfera es la capa donde tenemos todas las aguas. Esa hidrosfera se divide en las aguas continentales y las aguas oceánicas. Las aguas continentales hidrosfera. Aguas continentales se dividen a su vez en las aguas superficiales
superficiales y en las subterráneas. Hemos dicho que las aguas superficiales abarcan ríos, lagos, y las aguas subterráneas, pues los acuíferos y pozos. Y las aguas oceánicas, pues mares, océanos y ya está. También hemos repasado el ciclo del agua, que eran cuatro pasos, 4 fases: la evaporación del agua, la condensación en las nubes, tercero, la precipitación de ese agua por su propio peso al condensarse, y 4, el retorno al mismo. Hemos dicho que en las aguas marinas, en las aguas oceánicas hemos destacado la presencia de las corrientes, del oleaje y de las mareas. En las aguas continentales, en las superficiales, hemos explicado las partes del río. Un curso alto, un curso medio, un curso bajo. Curso alto, erosión, arrastre de los materiales y depositación de los mismos en el curso bajo, dando lugar a deltas, etc. Una formación a destacar sería el delta del Ebro. Y después hemos definido las distintas vertientes en España de los ríos. Tenemos la vertiente atlántica, que es la vertiente con los ríos más largos, en la que destaca el Tajo, el Guadalquivir. La vertiente cantábrica, cuyos ríos son unos de los más cortos y con más caudal, ¿no? Porque están al norte, por lo tanto, una de las zonas donde más llueve y más humedad hay durante todo el año. Y también lo hemos caracterizado por esos terrenos abruptos. Y después, la vertiente mediterránea, que es la vertiente, hemos destacado que es la vertiente más seca, con caudales más escasos y no presentes durante todo el año. Entonces tenemos cortar lo que dije atrás y poner como final lo que voy a decir ahora. Pues nada, esto ha sido todo. Espero haber hecho la explicación más amena posible. La he estructurado como yo creía que era lo mejor. Y nada, muchas gracias por su atención.